Hasta ahora hemos trabajado con arreglos abiertos, pero ¿qué hay de aquellos cerrados o semicerrados? Aquí elevaremos el nivel de cálculo de potencial al máximo con arreglos épicos en forma de tubos, esferas y cubos. Nos aprovecharemos de una técnica muy interesante e intrincada: ecuaciones diferenciales parciales separables. No se asusten. En las configuraciones cerradas o semicerradas, sin cargas en su interior, podemos tratar de resolver directamente la ecuación de Laplace. Ojo, aunque la ecuación de Laplace implica que la región observada no tiene carga neta encerrada, no significa que no hay carga involucrada, solo que está fuera del dominio del problema. Supongamos que el potencial puede escribirse como producto de funciones que dependerán solo de una variable. Esto suena muy tomado de los cabellos, pero si es solución y cumple las condiciones de frontera, no solo es válido, sino que será la única solución posible. Al introducir este producto en el laplaciano y dividir todo entre el potencial total, aparece esta forma que es muy conveniente. Este término depende solo de x, este depende solo de y su suma es 0. La única manera de sumar dos términos que involucren variables diferentes de modo que siempre se anulen es que ambos términos sean constantes, de igual magnitud y de distinto signo. Cuando la constante es positiva, su ecuación diferencial asociada tendrá soluciones exponenciales. Si es negativa, serán sinusoidales. ¿Cuál término será el positivo y cuál el negativo? En teoría deberíamos averiguar todos los casos, pero muchas veces las condiciones de frontera nos ahorran trabajo. Esto se hizo con 2 dimensiones, pero funciona igual con 3, ya veremos luego. Tenemos dos placas metálicas infinitas paralelas al plano XZ y a tierra. Una está en y igual a 0 y otra está en y igual a A. En x igual a 0 hay otra placa angosta, cerrando el espacio entre las dos paralelas y también es infinita. Pero esta última está a un potencial constante B0. Queremos hallar el potencial en la ranura, en ese espacio entre las placas paralelas. Aquí existen 4 condiciones de frontera. Necesitamos que se anule el potencial en y igual a 0, en y igual a y cuando x tiende a infinito, es decir, lejos de la placa cargada. En x igual a 0 debemos tener el potencial constante b igual a b0. Como no hay carga dentro de la ranura, solo en la pared, la ecuación de Laplace se cumple aquí. El arreglo es independiente de z, así que solo usaremos 2 variables. En el desarrollo general nos quedamos hasta aquí. Lo vamos a continuar con los datos de este ejercicio. Si x fuera sinusoidal, jamás tenderá a 0 lejos de la placa, siempre estará oscilando. Si y fuera exponencial, jamás se anulará en las placas paralelas. Por lo tanto, la ecuación con x es la exponencial y tendrá la constante positiva, y la de y es sinusoidal y tendrá la constante negativa. La solución tendrá esta forma. Hallemos las constantes. Para anular esto en el infinito debo deshacerme de la exponencial positiva, porque esa explota cuando x adquiere valores grandes. Así que a es igual a 0. Para anular esto en y igual a 0, el coseno no debe sobrevivir, así que d es igual a 0. Pero si queremos anular esto también en y igual a necesitamos que el seno se anule. Eso pasa si el argumento del seno es cualquier múltiplo de pi. Excepto 0, no queremos matar todo el potencial. Hemos encontrado la constante k. Absorbemos las constantes restantes y multiplicamos. Esta solución cumple la ecuación de Laplace y 3 de las condiciones. ¿Y la cuarta? Pues no hay manera. Si anulamos x, tenemos una función igualada a una constante. Eso no puede ser. ¿Y entonces qué? La clave está en esta n. Indica que hay un conjunto infinito de soluciones para cada n. Por sí solas,
nunca cumplirán la última condición, pero su combinación lineal sí. Como el laplaciano es lineal, la combinación lineal cumple la ecuación de Laplace y todas las demás condiciones. Lo que debemos hallar son los coeficientes que hacen que esta serie de Fourier encaje con la constante que yo quiero. Para encontrarlos, uso el truco de Fourier. Creamos la condición del potencial B igual a 0 en X igual a 0. Multiplicamos la igualdad por un seno igualito al de la solución, pero con otro entero, al que llamaré M, e integramos sobre la región del eje Y entre placas, es decir, desde Y igual a 0 hasta Y igual a A. Miren la integral de la izquierda. Las integrales así, productos de senos, tienen la propiedad de anularse en todos los casos excepto cuando los enteros m y n coinciden. Se le llama ortogonalidad y lo veremos en la serie del canal sobre álgebra lineal. Así, desaparecen todos los términos de la serie salvo uno, donde m es igual a n. Ese último término superviviente es una integral calculable. La del lado derecho es sencilla. Con el truco de Fourier ya se puede despejar el coeficiente desconocido. En este caso, solo los coeficientes con n impar son distintos de 0. Por lo tanto, la solución final es esta serie infinita. Sí, todo eso es el potencial. Ahora, dos placas metálicas infinitamente largas a tierra, otra vez, una en Y igual a 0 y otra en Y igual a A, están unidas por otras dos placas metálicas, una en X igual a B y otra en X igual a menos B, y están a un potencial constante B0. Queremos el potencial en el interior de este tubo rectangular. De nuevo, no hay carga en el interior, ecuación de Laplace. Las condiciones son 4. B es igual a 0 en Y igual a 0 y en Y igual a A. Y B es B0 en X igual a B y en X igual a menos B. Vamos al método de separación de variables, justo donde debemos escoger qué término es el positivo. El potencial se debe anular en Y, no en X. Como las exponenciales jamás se anulan, es mejor que X sea la parte exponencial y Y sea la sinusoidal. Los valores de X usados en el problema están acotados, de menos B a B. X no se va a infinito, lo que me impide deshacerme de algún exponencial. Lo que sí notamos es que debe haber simetría del potencial en X, así que las constantes junto a las exponenciales deben ser iguales, lo que me permite convertir a la solución para X en un coseno hiperbólico. Para anular el potencial en Y igual a 0, de nuevo el coseno no debe sobrevivir. Y para anular el potencial en Y igual a A, se debe imponer esta condición al argumento del seno. Algo que ya vimos, pues esta condición es bastante similar a la del ejemplo anterior. Absorbemos las constantes restantes. Para poder ajustar bien la última condición, necesito usar la combinación lineal, otra vez, pues esto por sí solo jamás encajará una constante. Hay que hallar los coeficientes, otra vez con el truco de Fourier.
Pero afortunadamente esta integral ya la conocemos, así que me ahorro eso. Solo queda despejar. Noten que otra vez solo sobreviven los términos impares. Con todo esto, escribo la solución final como serie infinita. Estos son los ejemplos donde las condiciones se pueden ajustar con coordenadas cartesianas. Si les dio miedo esto, imaginen con coordenadas esféricas. La verdad es que son más fáciles. Que el campo eléctrico y el potencial tengan simetría esférica muchas veces es una ventaja, tan así que puedo desarrollar desde ahora una solución general en forma de serie infinita y, según las condiciones de cada problema, ir ajustando solo los coeficientes. Para eso usaremos el laplaciano esférico que, lo admito, se ve intimidante y asumiremos que las soluciones no dependen del ángulo polar. ¡Qué fácil!, ¿no? Escribimos el potencial como productos de funciones que solo dependen de una variable. Las metemos de nuevo en el laplaciano y otra vez dividimos entre el potencial. Nos quedan dos términos, uno que depende de r y otro que depende de θ, pero que sumados dan 0. Así que de nuevo, estos términos son constantes de igual magnitud y signo opuesto. Por simplicidad explicaré en otro video más matemático que las constantes tendrán esta forma. La positiva es para la parte radial y la negativa es para la parte angular. Estas L's son valores enteros que van desde 0 hasta infinito y las constantes A y B dependerán de dichas L's. Las soluciones de la radial tienen una forma normalilla. Con un curso de ecuaciones diferenciales sale. Pero las de la parte angular no son inmediatas, aunque sí pienso explicar todos estos detalles que me estoy saltando. Por ahora créanme que las soluciones angulares tienen la forma de estas funciones, conocidas como los polinomios de Legendre, que de hecho están presentes en los primeros videos de la intro de esta serie, solo que en vez de evaluarlos en x, se hace en coseno de θ. Multiplicamos ambas funciones y escribimos el potencial como combinación lineal, obteniendo esta forma general. Hagamos algunos ejercicios para ver cómo funciona esto. Una esfera descargada de metal centrada en el origen está imbuida en un campo externo uniforme que apunta en dirección Z. Este campo induce cargas en la bola, negativas en su polo sur, positivas en su polo norte, que distorsionan el campo cerca de la bola. Queremos el potencial distorsionado fuera de la esfera. Los conductores son equipotenciales, toda la bola debe estar al mismo potencial. Colocamos como referencia de potencial a la superficie de la esfera y su valor será 0. Entonces hay dos condiciones de frontera. B se anula en la bola y B tiende al campo externo lejos de la esfera, el cual es fácil de calcular integrando. La constante de integración C es 0 porque como toda la bola está a potencial 0, su ecuador también, y allí Z es igual a 0 y B es igual a 0, lo que nos obliga a fijar a C igual a 0. En esta ocasión el potencial en el infinito no se anula, la fuente del campo está lejos, así que usamos nuestra solución esférica de la ecuación de Laplace. Para la primera condición, todos los términos de la suma deben dar 0, lo que nos permite despejar el coeficiente BL.
Para la segunda condición hacemos a R tender a infinito, lo que hará desaparecer este término de acá. Lo que queda debe coincidir con el potencial del campo externo escrito en coordenadas esféricas. El próximo paso es encontrar los coeficientes AL y, en teoría, debemos ocupar el truco de Fourier y aprovechar que los polinomios de Legendre son ortogonales. Pero aquí aparece la ventaja de lo bien que se porta la electrostática en coordenadas esféricas. Coseno de θ es el polinomio de Legendre con L igual a 1. Así que de la combinación lineal, todos los términos son nulos excepto el de L igual a 1, porque encaja perfectamente con la función de frontera deseada. No necesitamos toda la combinación lineal para forzar el ajuste de las condiciones de frontera. Así que nos podemos saltar el truco de Fourier y el único coeficiente sobreviviente es el A1. Saludos a la página que te avisa de la unificación. El coeficiente A1 se calcula de inmediato. En las coordenadas cartesianas no pasaba esto. De aquí el coeficiente B1 también es el único sobreviviente y así el potencial no es una suma infinita, sino una función más simple y encaja de forma muy bella. Dijimos que el campo se modifica cerca de la bola por las cargas inducidas, ¿no? Bueno, si grafico el campo eléctrico gradiente de este potencial de solución, se ve muy bien esa distorsión. Ahora vamos a variar el problema. Una cáscara esférica tiene un potencial superficial dado por esta función que depende de θ, con k constante. Queremos el potencial dentro y fuera de la esfera y su densidad de carga superficial. La fuente de carga no está ni en el interior ni en el exterior de la esfera, en la superficie es donde está. Así que se cumple la ecuación de Laplace en estas dos regiones y usamos su solución esférica. En el ejemplo anterior fue una ventaja enorme tener el potencial de frontera en términos de polinomios de Legendre. Y esta función en el contorno de la esfera es un coseno, así que lo reescribiré para hacer aparecer a los polinomios de Legendre. Un coseno de ángulo triple se convierte en esto. Los polinomios de Legendre que encajan con estos términos son los que tienen L igual a 1 y L igual a 3. Hay que averiguar qué combinación lineal de estos polinomios crea nuestra función, resolviendo un sencillo sistema de ecuaciones. Analicemos el interior de la esfera, que no es equipotencial con la superficie porque la esfera es hueca, no es de metal. Para evitar que el potencial explote y se vaya a infinito en el centro de la esfera por la división entre 0 de este término, anularé todos los coeficientes BL. En el exterior queremos que el potencial se desvanezca cuando nos alejamos de la esfera, así que anularé a los coeficientes AL, pues este término sí se hace 0 cuando hacemos a R tender a infinito, pero los términos polinómicos no lo harán, entonces me deshago de ellos. Para encontrar los coeficientes restantes, evaluamos ambos potenciales en la superficie de la esfera, donde deberán coincidir a fuerzas con el potencial superficial del principio. Y como en dicho potencial superficial solo están los polinomios de Legendre 1 y 3, en vez de tener sumas infinitas, los términos con L igual a 1 y L igual a 3 son suficientes para que la solución y las condiciones de frontera se ajusten perfectamente. Así, comparando término a término, encontrar los coeficientes A1, A3, B1 y B3 es fácil. Los potenciales finalmente aparecerán al escribir explícitamente los polinomios de Legendre y las constantes. Para hallar la densidad superficial, nos aprovechamos de esta expresión del video pasado. Necesitamos el gradiente en esféricas y afortunadamente solo tenemos que obtener las parciales respecto a R y evaluarlas en el radio de la bola.
En Instagram les explico por qué es suficiente las parciales radiales. Ya lo demás solo es álgebra. Me llamó la atención este ejemplo por ese 93 que salió en el resultado. No es un número frecuente en estos ejercicios. ¿Y qué significa esto? Graficamos la densidad superficial. Este potencial en forma de coseno provocará que haya latitudes en la esfera cargadas positivamente, otras cargadas negativamente y otras sin carga, y se alternan entre sí. Hemos llegado a la cúspide, el tope de complejidad. Tenemos un cubo hecho de placas metálicas del lado A. 5 placas están aterrizadas. La placa superior está aislada de las demás y a potencial constante menos B0. Hay que hallar el potencial dentro del cubo. Tenemos 6 condiciones de contorno, 5 de ellas sobre anular el potencial. Repetiremos el método de separación de variables, pero con 3 variables. Ahora tengo 3 términos, cada uno dependiendo de variables diferentes que suman 0. Recordando el desarrollo de 2 dimensiones, diríamos que cada término será constante, pero ¿cómo las expresamos? Veamos las condiciones de frontera. En X y en Y el potencial debe anularse en las caras del cubo. Son funciones que van y vienen, que oscilan. Así se ven las funciones seno y coseno. Viendo los ejemplos anteriores, cuando asignábamos constantes negativas, la ecuación diferencial daba soluciones de senos y cosenos. Así que tanto X como Y son constantes negativas al cuadrado y diferentes. Para Z el potencial se anula solo en una cara, pero en la otra alcanza un valor no nulo. Eso lo pueden hacer las exponenciales. De este modo, el último término tendrá la constante positiva, en forma de suma de las otras dos para que así todo se anule. Resolver las 3 ecuaciones diferenciales es sencillo. Ahora vamos con las condiciones. Para anular la función x mayúscula en x igual a 0, el coseno no debe sobrevivir. El mismo argumento se aplica para anular y mayúscula en y igual a 0. Para anular x mayúscula en x igual a a, vuelve a aparecer la regla de que el producto k con a sea un múltiplo entero de pi, definiendo a la constante k. El procedimiento para anular y mayúscula en y igual a a es análogo, pero debemos usar otro entero, n, para definir a la constante L. Seguimos. Al hacer 0 el potencial en z igual a 0, notamos que la constante f es menos c, lo que convierte a la solución para z mayúscula en un seno hiperbólico. Simplificamos. Para la solución completa, multiplicamos todo y mezclamos las constantes en una sola, h, que no es la h de Tartaria. Y de nuevo, para la sexta condición, este resultado evaluado en z igual a a es una función que jamás va a encajar con el potencial constante menos b0. Esto nos obliga a proponer como solución final a una combinación lineal y a usar el truco de Fourier. Pero en esta ocasión, como hay dos enteros m y n involucrados, debo aplicar doble truco de Fourier. Al seno con entero m lo multiplico por otro seno con entero p y al seno con entero n por otro con entero q.
No olviden multiplicar también del lado derecho de la igualdad, porque ¿cómo se les olvida a los alumnos? Y tocará aplicar integrales dobles para cada variable que se requiere ajustar, x y y. Afortunadamente estas integrales se pueden escribir como productos de integrales separadas y son ortogonales, por lo que la suma desaparece y solo sobrevive un término, donde p es igual a m y donde q es igual a n. Lo que queda es rápido de integrar, ya lo hemos hecho, y solo queda despejar la constante HMN. El potencial adquiere la siguiente preciosa forma. Se ve intimidante, ¿no? Si quedan espectadores vivos después de semejante caterva de ejemplos, los felicito. Entiendo que muchos de estos ejemplos son algo irreales y poco aplicables. Después de todo, trabajamos con cosas demasiado abstractas y con situaciones poco realistas. Planos infinitos, cargas puntuales que se acercan desde el infinito, ecuaciones diferenciales parciales, ok. Pero todo esto es la base para entender la carnita de la electrostática, de todo lo que hay detrás, esa base que muchos se saltan y pasan directamente a lo vistoso y cotidiano. Y eso está súper bien, digo. ¿Cuál forma de presentar el electromagnetismo acercará más a los estudiantes? ¿Esta o esta? Sin embargo, el espíritu de este canal es explicar con cuentas, con argumento del porqué estas maravillas, cómo las matemáticas predicen estas cosas. Y pues hay que desarrollar muchas cuentas y la mayoría de los cursos fallan en explicar cómo se hacen. La talacha se la saltan. Y para la física hay que ensuciarse, hay que arrastrarse en el fango de las cuentas, hay que arrastrar el lápiz o Wolfram para poder explicar por qué. Muy interesante lo que dices, pero ¿de dónde sale? De aquí. Y ya, con mucho del fondo matemático desarrollado, es momento de acercarnos al mundo real, la electrostática, pero a través de la materia.